¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos al programa Well. Yo soy Diego Cervantes. Es un nuevo espacio que tendremos los lunes para charlar, platicar acerca de diferentes herramientas que podemos usar en nuestra vida diaria para mantener el balance, para mantener nuestro óptimo nivel de bienestar. Que sea un espacio en el que podemos encontrar y compartir herramientas. Muchas gracias. Que nos puedan servir en la vida diaria, y entrevistar a gente también que tenga algo que decir. Vivimos en una situación ahorita en nuestras vidas en la que nos pasamos la mayoría del tiempo en ajetreo. La vida va muy rápido y muchas veces no nos da la oportunidad ni siquiera de tomarnos un segundo para respirar. Tenemos mucho estrés en nuestra sociedad contemporánea. Producimos muchas las conocidas hormonas del estrés, que es el cortisol. Es una de las hormonas que más nos encontramos en nuestra vida diaria y en nuestra sociedad. Y esta hormona y estas hormonas nos hacen todo el tiempo estar estresados y en alerta. Entonces nuestro sistema nervioso funciona en dos funciones, o como en dos modalidades. Uno se llama el sistema parasimpático y el otro sistema simpático. Cuando estamos en el sistema parasimpático es el estado de alerta. Entonces es un estado en el que todo el tiempo nuestros sentidos y toda nuestra energía está canalizada hacia todo lo que está pasando afuera. Entonces cuando se requiere todo lo que requiere nuestra atención, todo lo que requiere que usamos nuestra energía o nuestros sentidos, estamos como constantemente enfocando toda nuestra energía afuera, lo cual nos desgasta, ¿no? Nos desgasta porque todo el tiempo es como si nuestro sistema nervioso está recibiendo y sentimos que estamos en esta modalidad de resolver, de tener que estar como muy alerta de todo lo que pasa. Esta modalidad del sistema nervioso es algo que tenemos desde que éramos hombres de las cavernas, casi. Entonces nos permitía antes pues cazar, poder proteger a nuestra tribu, por ejemplo. Entonces nos sirve para realizar tareas, para hacer el trabajo, todo lo que requiere resolver problemas. Es el parasimpático. El simpático, perdón. Pero no sé si les haya pasado, pero una vez que ya llegamos a nuestra casa y ya queremos descansar, como que no podemos, como que estamos todavía en estrés, como que todavía estamos como que necesitamos resolver algo, y en nuestra vida moderna nos cuesta mucho trabajo relajarnos. Entonces aquí es donde entra el sistema parasimpático, es el sistema de relajación. Normalmente nosotros accesamos a este sistema, a esta modalidad del sistema nervioso cuando dormimos. Cuando dormimos y descansamos y sentimos que dormimos muy rico, estamos entrando al parasimpático. Y el parasimpático le da a nuestro cuerpo y a nuestro sistema la oportunidad de regenerarse. Pero muchas veces pues no es suficiente con dormir. Entonces cada vez más la invitación es a cultivar herramientas que nos permitan pasar al sistema parasimpático, el sistema de relajación, sin tener que dormirnos. Es decir, que durante el día podamos hacer algún tipo de práctica, que puede ser meditación o respiración o ejercicio, que nos permita relajar el sistema nervioso. Y eso nos va a ir ayudando poco a poco a tener más claridad durante el día, no estar tan estresados. Y bueno, esperamos que mi intención con este espacio es un experimento, es algo nuevo, pero que podamos explorar diferentes prácticas, quitar un poco los tabús que hay detrás de la meditación. Mucho hay esta idea que la meditación es algo difícil, que la meditación es algo que tienes que estar como muy avanzado para poderlo hacer, pero la realidad es que hay prácticas muy sencillas que con que nos dediquemos 2, 3 minutos, 5 minutos al día, podemos realmente notar una diferencia en cómo enfrentamos nuestro día y enfrentar las cosas que nos va mandando la vida de una manera más calmada. Entonces vamos a empezar con una pequeña ejercicio de respiración. Los invito a, independientemente de donde se encuentren, si están en su casa, si están en el coche, es algo que pueden hacer, es algo sencillo.
Y vamos a empezar simplemente sintiendo nuestra respiración. Si podemos cerrar nuestros ojos, los cerramos. Obviamente si van manejando no los cierren. Pero podemos cerrar los ojos y empezar a sentir nuestra respiración. Vamos a sentir cómo inhalamos. Inhalando y exhalando por la nariz. Sintiendo esa expansión en la inhalación, cómo se expande mi caja torácica, cómo se expanden mis pulmones. Y exhalando. Exhalando es el movimiento contrario, cómo sale el aire. Y simplemente notando qué sensación siento. Notando cómo la respiración es algo que sucede independientemente de que yo quiera o no. Es algo que siempre está sucediendo. Entonces, voltear la mirada interior y darnos cuenta de esta maravillosa herramienta, este maravilloso proceso de respiración que sucede sin que nosotros hagamos ningún esfuerzo. Vamos a inhalar por la nariz y vamos a contar hasta 5 segundos e inhalar. Vamos a inhalar en 5, 4, 3, 2, sostenemos y exhalamos en 5, 4, 3, 2, 1. Volvemos a inhalar en 5 tiempos. 2, 3, 4. Sostenemos tantito y exhalamos. 5, 4, 3, 2. Ahora vamos a exhalar en 4 segundos. Inhalar en 4 segundos. Una pausa y exhalamos en 4. Y ahora, mientras seguimos respirando, los voy a invitar a hacer un pequeño escaneo de su cuerpo. Vamos a empezar a escanear nuestro cuerpo y vamos a notar cualquier sensación que venga. Vamos a sentir primero nuestro cuerpo físico. Mientras seguimos respirando, vamos a llevar atención a nuestros pies, a nuestros tobillos, nuestras pantorrillas, cómo se sienten, hay tensión. Si voy caminando, cómo se siente el movimiento de mis pies tocando el piso. Si voy manejando, cómo se siente mi pie en el pedal. Esto se puede hacer obviamente con los ojos abiertos. Seguimos respirando, vamos a los muslos, a las caderas, notando si tenemos algún tipo de dolor, algún tipo de tensión. Enfocándonos también en toda nuestra zona media, la zona del vientre, la espalda baja. Muchos de nosotros tenemos dolores a veces en la espalda porque en la espalda cargamos toda la tensión, todas las preocupaciones, muchas veces se van a la espalda. Entonces, notando cualquier tensión que yo pueda tener en la espalda, y una vez que identifico alguna tensión en alguna parte del cuerpo, la invitación es a respirar hacia esa parte, hacia esa área. Respirando hacia los hombros, hacia las clavículas, relajando el cuello, la mandíbula. La mandíbula es otro de los lugares que cargamos mucha tensión, mucho enojo. Entonces, si sentimos tensión en la mandíbula, la relajamos. Podemos abrir tantito la boca, relajando los ojos, la cabeza, la frente, la sien. Vamos a hacer este escaneo del cuerpo, observando cualquier sensación que venga, de dolor o de incomodidad, o igual el simple hecho de empezar a respirar me pone ansioso, me pone incómodo. Simplemente observo esa sensación. Inhalamos por la nariz y exhalamos. Ahora vamos a hacer un pequeño escaneo de nuestro cuerpo emocional. Tenemos 3 cuerpos o más, dependiendo de diferentes teorías, pero
3 cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Vamos a hacer un escaneo de nuestro cuerpo emocional. Emocional es cómo nos sentimos. Mientras respiramos, notamos cualquier sensación. Si hay algún tipo de angustia, si estamos felices, si estamos tristes, si estamos preocupados. Vamos a intentar reconocer cuál es la emoción predominante en este momento en nuestro ser, en nuestro espacio interno de conciencia. Y simplemente vamos a observar esa energía, sentir esa energía. No intentar quitarlo. Muchas veces cuando tenemos alguna emoción negativa, lo primero que queremos hacer es quitar esa emoción, como deshacernos de ella. Pero aquí la invitación es simplemente a sentir esa energía, cómo se siente. Y simplemente respirar. Normalmente cada emoción está localizada en alguna parte del cuerpo. Puede ser, por ejemplo, que el enojo lo sintamos en la panza, la preocupación o la ansiedad en el pecho. Entonces simplemente como localizar dónde se encuentra esta emoción y empezar a respirar. Cuando respiramos una emoción negativa es como si la estamos abrazando, como si le estamos dando un espacio para que exista. Y normalmente esta es la forma más efectiva que yo he encontrado para liberarme de emociones negativas, es sentarme y sentirlo. Sentir la emoción negativa en la parte del cuerpo que yo la sienta y envolverla con mi atención y respirar. Inhalando y exhalando. Y ahora vamos a hacer un escaneo finalmente de nuestro cuerpo mental. Nuestro cuerpo mental se manifiesta a través de los pensamientos, que tenemos durante el día. Entonces aquí la invitación es ver qué pensamientos estoy teniendo, cuáles son los pensamientos que he tenido durante esta mañana, por ejemplo, o si he tenido pensamientos recurrentes durante una semana, durante un par de semanas. Muchas veces los pensamientos se pueden volver energía tan fuerte que todo el tiempo estamos pensando la misma cosa. Puede ser un pensamiento de no quiero que ir al trabajo, no estoy a gusto en mi trabajo, y es como una energía que nos cuesta trabajo también a veces transmutar. Entonces aquí la invitación es a respirar y a observar qué pensamientos estamos teniendo, como si fuéramos un observador que está viendo estos pensamientos pasar. Los observamos sin juzgarlos y respiramos hacia nuestra mente, hacia nuestro cerebro. Y notamos cómo se siente nuestro cuerpo después de hacer este escaneo tan sencillo. Y es una técnica o es una modalidad de meditación que se llama Breath Awareness, que es muy sencilla, que lo único que es realmente es, a la hora que cerramos los ojos, es como invertir este flujo de atención y pasarlo de enfocarnos en lo que está pasando afuera, y por un segundo a la hora que cerramos los ojos esa atención se va ahora a lo que está pasando dentro. Muchos de nosotros, si no tenemos la práctica de cerrar los ojos y de sentir nuestra respiración, a veces sentimos que nada está pasando adentro, ¿no? Que todo lo que está pasando pues, es el mundo de afuera, lo que sucede, pero realmente cuando cerramos los ojos al principio y no tenemos esta práctica, es como que pues, no, adentro no hay nada, ¿no? Es como que hay oscuridad. Pero poco a poco, conforme vamos cultivando estas prácticas, nos damos cuenta cómo también existe un cosmos adentro de nosotros, y cómo a través de el poder sentarnos y respirar, por ejemplo, podemos cultivar este balance entre que sí, una parte de nuestro día, obviamente nuestra atención va a estar hacia afuera, hacia lo que se requiere de nuestra energía de afuera, pero la invitación es poder tener espacios durante el día también en donde podamos también ir hacia adentro y cultivar esta paz interna, ¿no? que todos tenemos. Quería compartir un extracto del libro de Paramahansa Yogananda. Paramahansa Yogananda fue un maestro hindú que vino más o menos en los años 60 a América, Estados Unidos. Llegó a Boston y luego de ahí estuvo en Los Ángeles y
es una organización que se llama Self-Realization Fellowship, y fue uno de los primeros maestros hindúes, que trajo conocimiento de todo lo que era el yoga y la meditación a Occidente. Escribió un libro muy famoso que se llama La autobiografía de un yogi, que se lo recomiendo muchísimo, donde él narra su historia, ¿no? De su autobiografía, desde que él crece en la India, como desde chiquito ya tiene este despertar espiritual, y cómo su vida lo lleva a venir a América, lo lleva a venir a Estados Unidos y compartir un poco de lo que era la meditación. En esa época había muy pocos hindúes que habían venido a hablar del yoga, y él es uno de los primeros que habla y comparte los beneficios de la meditación. Este libro se llama El amante cósmico, y vamos a compartir un pequeño extracto. Dice: disóciate mentalmente de las limitaciones corporales. Comienza controlando tus hábitos físicos. Estos provienen de la influencia que ejercen los hábitos de tu familia, de tus antepasados y del mundo entero. Resiste esas influencias mientras tratas de liberarte de un hábito o estado psicológico. No te rindas a ellos ni siquiera mentalmente. No permitas que tu mente acepte ninguna sugerencia limitante del cuerpo. Cuídalo, pero mantente por encima de él. Ten presente que eres distinto de tu forma mortal. Levanta una grande barrera mental entre tu mente y tu cuerpo y afirma: soy independiente del cuerpo. El calor, el frío o la enfermedad no pueden afectarme. Soy libre. Tus limitaciones disminuirán progresivamente. Pero si el cuerpo convence a la mente de la enfermedad, entonces el sufrimiento se duplica. Si descuidas el cuerpo y no fortaleces la mente, puedes contraer una enfermedad crónica. Jamás permitas que la mente esté controlada por el cuerpo. Eso es extremadamente importante. Toma la decisión de no aceptar que el cuerpo imponga ninguna condición a la mente, pero la negación sola no es suficiente. Debes de entrenar tu mente para que logre estar totalmente separada de la conciencia corporal. Esto no significa que debas descuidar un brazo fracturado, afirmando que no hay brazo. Bríndale el tratamiento físico adecuado, pero impide que la incomodidad corporal te perturbe mentalmente. Disóciate de cualquier cosa que te ocurra. Descubrirás entonces que ningún dolor podrá lastimarte de nuevo. La salud y la enfermedad son sueños de la mente. Tú eres espíritu y por eso estás encima de ambas. Aunque temporalmente te encuentres encarcelado en el cuerpo, debes elevarte mentalmente por encima del confinamiento que representan los pensamientos de salud y enfermedad. El constante miedo a tu enfermedad te hace concentrarte en ella y atraerla. Haz que tu mente sea impermeable a todas las sensaciones corporales. Yo ni siquiera siento la necesidad de dormir cuando me recuesto, que soy espíritu y que el espíritu no duerme. Estamos en un pequeño corte, pero seguimos en el live. Bueno, este es un libro muy bonito, se lo recomiendo mucho. El amante cósmico, no sé si puedo ver. Parece que se nos... Mira, ahí está. Bienvenidos de regreso al programa Well. Yo soy Diego Cervantes. Estábamos ahorita comentando en el live. Tenemos una foto aquí de los maestros de varios maestros de yoga. Para los que están oyendo en radio, pues no lo pueden ver, pero bueno, hasta aquí pueden sentir su presencia seguramente. Hablando un poco de la idea de este espacio, es un espacio nuevo, es un experimento nuevo. Entonces estamos experimentando por primera vez. Una de las ideas que tenemos para este espacio es que sea un programa en donde pueda venir gente a compartir su voz. Creo que todos tenemos algo que compartir, independientemente si no somos expertos en algo. Creo que hay muchos programas en los que se invita a expertos, doctores súper especializados, autores, pero yo creo que independientemente que seamos expertos o no en algo, todos tenemos algo que compartir, todos tenemos una historia que contar. Y justamente cuando me ofrecieron este espacio, al principio decía, no, bueno, pues que yo no sé qué les puedo decir. Yo igual les puedo hablar un poco de respiración, pero no sé bien si pueda llenar un espacio, ¿no? Pero pues la invitación, la vida siempre te invita a salir de tu zona de confort y a creer en ti, ¿no? A buscar tu voz, independientemente que a veces nosotros no nos demos ese valor. Creo que todos tenemos una voz. Entonces también
programa ha sido una invitación a yo poder encontrar una historia que contar, y eso es lo que me gustaría hacer en este momento, es contar un poco mi historia y contar un poco de dónde viene estas ganas o esta intriga por buscar todo lo que es wellness y todo lo que es el bienestar. Y me gustaría linkearlo con algo que se llama El viaje del héroe, que escribió el autor Joseph Campbell. Joseph Campbell decía que el viaje del héroe es un viaje que contamos míticamente en historias que normalmente platicamos, ¿no? Desde la Odisea hasta Star Wars, hasta todas las películas que nos gustan, todas las historias que nos llaman la atención o que nos inspiran. Él notó que todas ellas tenían como esta misma historia, que aunque las historias aparentemente eran diferentes, todas seguían como una característica que le llamó el viaje del héroe. Y el viaje del héroe es este viaje que al final nosotros contábamos en estas historias, porque al final lo teníamos dentro de nosotros, y dentro de nosotros tenemos una gran necesidad de nosotros ser el héroe de nuestra propia historia. Entonces él decía que nosotros nos inspirábamos mucho con historias de héroes, desde superhéroes, películas, porque le llaman a una parte de nosotros, o le llamaban a una parte de nosotros que nosotros nos reconocíamos como ese héroe, y que había una semilla en nosotros que deseaba ser el héroe de nuestra propia historia. Entonces creo que el empezar a conocer esta historia, creo que poco a poco nos va empoderando a hacer este viaje del héroe en nosotros. El acto número 1 se llama el mundo ordinario. En el mundo ordinario el héroe comienza en su vida cotidiana, en su mundo conocido. Todo le resulta familiar y estable, se siente cómodo. Coincide la vida de una manera determinada. En esta fase la audiencia conoce al héroe, descubre sus ambiciones y limitaciones, y forma un lazo de identificación y reconocimiento. Es el mundo normal del héroe, antes de que la historia comience. Bueno, y aquí en mi historia personal, pues yo nací aquí en la Ciudad de México, nací en el Estado de México, tuve una infancia feliz, una infancia, yo diría, bastante normal, creciendo en México, yendo a la escuela de igual forma aquí en México, estudié comunicación en la Anáhuac, y pues todo pintaba que era una vida bastante normal, una vida muy bonita, tengo muy buenos recuerdos de mi infancia. Y terminando la carrera de comunicación, tuve lo que Joseph Campbell le llama la primera llamada a la aventura. En la llamada a la aventura, aquí dice, en un momento dado el héroe le presenta un problema, un desafío o una aventura, y es entonces cuando debe decidir si responde a la llamada o no. El héroe es desafiado a llevar a cabo una búsqueda que cambie su rutina. Y para mí fue la primera vez me invitaron a una ceremonia de ayahuasca. Yo no tenía mucha idea de qué se trataba, me invitaron, y ya será un tema que podamos hablar más a profundidad, pero la ayahuasca es este brebaje que viene del Amazonas. Es una mezcla entre dos plantas, una planta que se llama chacruna y otra planta que se llama ayahuasca. Y estas dos plantas lo que hace al mezclarse es que una de ellas contiene DMT, que DMT es una sustancia que produce nuestra glándula pineal de manera natural. No se sabe bien en qué cantidades y cuándo, pero se sabe que, por ejemplo, se produce cuando nacemos y cuando morimos. Y se cree que esta sustancia DMT es la que nos ayuda a hacer la transición cuando morimos y cuando nacemos. Es decir, nos ayuda como a entrar y salir de este mundo. Y bueno, esta planta, de hecho muchas plantas contienen DMT, hasta el pasto contiene DMT en una cierta porción, pero la razón por la cual si ingerimos muchas de estas plantas no pasa nada es porque nuestro estómago tiene una enzima que bloquea que el DMT pueda activarse. Pero justamente esta otra planta, chacruna, tiene un inhibidor de esta enzima, entonces juntas tiene una combinación casi que mágica que permite que pueda entrar a nuestro sistema. Y básicamente es una ceremonia en la que se tiene que hacer con alguien que sepa qué está haciendo, con un chamán o con un guía. Y bueno, yo la primera vez que tuve esta experiencia pues fue una experiencia muy expansiva, pues me abrió y me enseñó cosas de mí, ¿no? Al final lo que te experimentas es a ti mismo, pero desde una perspectiva diferente.
y me di cuenta que como que me había olvidado de toda una parte de mí que era la parte espiritual, ¿no? Estaba como totalmente absorbido en el mundo y en mis ambiciones, ¿no? En las ambiciones de tener dinero, de hacer una carrera, y justamente fue como que un despertar, fue como si fuera como que alguien te agarra y te mueve y te dice, sabes que pues no es por aquí, hay muchas cosas que... Entonces pues yo, como lo podría escribir más fácil, es como que se me cayeron muchos veintes. Yo en esa época tenía la idea de irme a estudiar a Los Ángeles, y claramente tuve una visión en esta ceremonia de que no me tenía que ir a Los Ángeles, me tenía que ir a San Diego. Claramente vi como si estuviera viendo de un Google Maps desde arriba Los Ángeles, como negro, y me mostró claramente que donde tenía que ir era San Diego. Entonces a partir de esa experiencia, que fue como que muy pues como que me movió mucho, ¿no? Fue esta llamada de aventura, y pues decidí hacer caso, y gracias a esta experiencia me fui a vivir a San Diego. En San Diego viví 6 meses, muy bonitos por allá, y me pasó ahí, tuve la segunda llamada aventura o una primera experiencia que fue un gran reto en mi vida, que fue un día tenía una Vespa, una pequeña moto Vespa, y un día iba en una avenida en San Diego, tenía la luz verde, iba tranquilo, y de repente de la nada un coche se me cruzó enfrente y me estampé contra el coche, salí volando 15 metros y caí en el pavimento y perdí toda conciencia. Recuerdo despertar en el pavimento, pero era como que estaba muy mareado, como que todo era como si fuera un sueño. Vi que mi pierna estaba muy lastimada, de hecho pude ver mi hueso de mi tibia y peroné salido, y a partir de ahí como que estuve saliendo y regresando a mi cuerpo, como que de repente me iba y de repente regresaba. Nunca tuve dolor, yo como que se apagó un poco se protegió un poco mi conciencia, y como que se iba y regresaba. Pero bueno, fue un accidente que fue muy duro. Afortunadamente estaba a unas cuadras del hospital, entonces me pudieron atender rápido, me pudieron ayudar rápido, salvar la pierna, pero inmediatamente me metieron a operarme. Me pusieron metal en todo, me rompí el fémur, la tibia, el peroné, unas cortadas muy feas en la pierna. Y fue como una primera experiencia, como por algo pues muy difícil. Fue un proceso de mucho dolor, de aprender a lidiar con el dolor, y aquí fue donde empecé a empezar a tener mi primera búsqueda para buscar cosas que me pudieran ayudar. Fue un proceso de volver a caminar, porque literalmente no podía caminar y estuve en silla de ruedas algunas semanas. Y aquí fue donde me encontré con el yoga por primera vez. Yo había escuchado el yoga, pero realmente como que yo decía, pues yo ni soy flexible, ni es algo que pueda, pero como que ahora sí que la vida a veces te lleva por necesidad a buscar este tipo de cosas. Y me acuerdo, me compré un video de yoga que salía un hombre asiático bastante fornido. Entonces pues empecé a hacer el video en mi casa, y empecé a notar los beneficios luego casi después de la primera o segunda sesión que tuve de este video. Pude dar 1 o 2 pasos con mi pierna que me había roto. Entonces a partir de ahí empecé a interesarme en todo lo que era el yoga y la meditación como necesidad para manejar estados de estrés, estados de ansiedad que yo sentía en ese momento, ¿no? Fue un momento pues muy difícil, de mucho estrés para mi familia, y también ahí empecé a usar todo lo que eran, por ejemplo, mantras para tener en el cuarto, y que los mantras son estos cantos con vibraciones muy específicas que te pueden cambiar las ondas cerebrales y te pueden llevar a un estado de relajación. Bueno, un poco ahí empezó como mi camino. Después de ahí me regresé a vivir a México y estuve muy interesado mucho tiempo en todo lo que era una terapia que se llama terapia de flotación, que también igual luego me encantaría tener un episodio nada más de eso. Pero bueno, básicamente la terapia de flotación se hace en estos tanques en los que tienen poca agua, más o menos no mucha agua, pero el agua tiene muchísimos kilos de sales de Epsom.
entonces flotamos totalmente sin ningún esfuerzo. Tiene más aproximadamente 10 veces más sales que el Mar Muerto. Entonces entramos en estos tanques que son como unos jacuzzis, flotamos, la temperatura está a la misma temperatura de tu piel y de tu cuerpo, entonces no te da ni frío ni calor, y normalmente se hacen en un espacio cerrado que es totalmente oscuro. Entonces la idea es que todos tus sentidos queden bloqueados, no ves nada, no hueles nada y solamente estás flotando como si estuvieras flotando en medio de la oscuridad. Y mi idea en esa época era una terapia que me había servido muchísimo, sirve muchísimo para el estrés, para relajar el cuerpo, porque es un estado donde literal no hay gravedad, ¿no? Entonces me sirvió mucho en esa época, me ayudó mucho para mi pierna. Yo tenía la idea de abrir un centro, ya después no se hizo, pero es una terapia que luego me encantaría platicar más de ella. De aquí tuve el privilegio de iniciarme en una técnica de yoga que se llama Kriya Yoga. Por azares del destino llegó a mi vida la oportunidad de hacerlo. Yo había leído la autobiografía del yogi de Yogananda y tuve la oportunidad de que viniera un maestro que se llama Yogi Sarveshwarananda Giri y hicieron la primera iniciación en México hace como 4 años. Hizo una técnica de meditación, entonces este fue como la parte de mi viaje del héroe, en donde se llama el encuentro con el mentor o la ayuda sobrenatural. Y aquí dice: el héroe encuentra a alguien o algo que le lleva a aceptar finalmente la llamada, recibe información sobre la aventura o realiza algún importante aprendizaje que le anima a responder al desafío. Con este encuentro, el héroe hace contacto con una fuente de apoyo, experiencia o sabiduría. Puede ser una persona o ayuda sobrenatural. Gracias a su apoyo, el héroe gana seguridad y convicción, lo que lo hace aceptar el llamado y se informa y entrena para su aventura o desafío. Aquí el ejemplo más claro que me viene a la mente es Yoda, cuando Luke Skywalker en la segunda película de Star Wars encuentra a Yoda. Este es el perfecto ejemplo de encuentro con el mentor o ayuda sobrenatural, ¿no? Que es cuando podemos encontrar un maestro, y de hecho es una bendición poder encontrar un maestro espiritual en vida. Se supone que cuando ya estamos listos, hay un dicho que dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y bueno, en mi caso fue encontrarme a mi maestro de Kriya Yoga, a Yogiji, como le digo de cariño, y fue un gran momento en mi vida de por fin tener una técnica concreta que me podía ayudar a manejar mis estados de ánimo negativos. Y bueno, ya de ahí, de esa experiencia, tuve la oportunidad de hacer un viaje por el mundo. Decidí que no quería estar en México, que quería salirme un rato, y me fui a viajar 6 meses por el mundo en busca de inspirarme en diferentes culturas, en diferentes proyectos alrededor del mundo que estuvieran haciendo las cosas de manera diferente, que estuvieran viviendo de manera diferente. Y empecé en Costa Rica. Empecé a Costa Rica visitando diferentes comunidades de permacultura. Estuve en un ashram que se llama Sat Ashram, que es un ashram que está en las montañas de Costa Rica, y fue una experiencia increíble. Fue la primera vez que pude vivir algunos días con gente que estaba viviendo en una comunidad, que tenían una práctica espiritual, y fue como decir, bueno, hay gente que definitivamente vive de manera diferente y se puede vivir de manera diferente, ¿no? Donde cultivas tus propios alimentos, donde todas las mañanas te despiertas a las 5 de la mañana a meditar, donde todo el tiempo estás en servicio con las personas de la comunidad. Entonces fue como este primer acercamiento a ver otras formas de vivir. Luego de ahí estuve en Perú. En Perú, bueno, fui a los diferentes sitios sagrados de Machu Picchu, Ollantaytambo, el Valle Sagrado, y estuve en una aldea que se llama Ecotruli Park, que es un proyecto increíble. También a ver si les podemos dejar el link por aquí. Pero es un proyecto increíble de una comunidad sustentable en medio del desierto. De ahí estuve en Argentina, que fui a visitar a mi maestro espiritual que vive en Argentina. De ahí Air New Zealand me invitó a experimentar un nuevo vuelo que tenían de Buenos Aires a Auckland, en Nueva Zelanda. Entonces me fui a Nueva Zelanda y allá estuve en un ashram, también en las montañas de un lugar que se llama Nelson, y fue también una experiencia muy bonita estar por allá.
aprender de lo que se estaba haciendo en ese lugar. Y luego en Bali, luego estuve en Bali, que ahí fue mi primer encuentro con la respiración que ahora enseño, que es una respiración circular. Cuando tomé este taller, pues fue así como que me abrió muchísimo los ojos, ¿no? Porque logré llegar a un estado con esta respiración que antes solo había alcanzado en alguna ceremonia de ayahuasca o en alguna ceremonia, y fue como que un shock por primera vez darme cuenta que lo único que necesitaba era mi propia respiración para alcanzar estos estados de conciencia elevada, de paz, de sentirme altamente conectado con todo alrededor de mí. Entonces ahí fue como que donde tuve esta experiencia de respiración. A partir de ahí, ya que regresé, bueno, estuve en Japón, estuve en sureste de Asia, estuve en Vietnam, en Camboya, y de ahí ya que empezaba a regresar a México, sentí que ya no quería regresar a la Ciudad de México, que quería ir a vivir a Los Cabos. Entonces, bueno, desde hace 2 años y medio estoy viviendo en Los Cabos. Abrí una compañía que se llama Baja Wellness, que se dedica a todo el tema de wellness. Hice un entrenamiento de respiración, entonces soy maestro de respiración, coach de wellness, instructor de yoga para niños, y bueno, a partir de ahí fue como que todo lo que había aprendido, integrarlo en Los Cabos y empezar a compartir por allá. Entonces, bueno, esto es como parte algunas de las partes del viaje del héroe. Ahorita que vamos a ir a un pequeño corte, pero regresando les voy a seguir platicando y vamos a platicar también un poco de Ayurveda para terminar el programa. Regresamos en un momento. Buenos días, regresamos al programa Well. Yo soy Diego Cervantes y antes de ir al corte estábamos platicando un poco del viaje del héroe, este viaje que Joseph Campbell dice que cada uno de nosotros somos un héroe potencial de nuestra propia historia, y cuando decidimos aceptar que somos el héroe de nuestra propia historia, entonces la vida misma nos empieza a poner las circunstancias para que nuestra historia se desenvuelva. Platicamos un poco de la llamada a la aventura, que es esta primera llamada que la vida nos manda para que nos abramos a nuestra propia aventura. Ahorita en el corte justo estamos hablando de la prueba difícil o traumática, que es como un punto clave en el acto del héroe. Y bueno, yo en mi propia historia estaba platicando de todo lo que me fue llevando a interesarme por el wellness, y por fin ya decidí regreso a Los Cabos. Y aquí hay una parte muy bonita del camino del héroe, porque casi al final, el punto número 10 del camino del héroe se llama el camino de vuelta, y dice que superada la gran prueba y ya con el botín, el héroe emprende el camino de regreso al que fue su mundo ordinario. Aquí es donde el héroe se compromete, ya sea voluntariamente o no, a finalizar la aventura y deja el mundo especial. Algunas veces el héroe no quiere volver a su existencia previa y debe ser convencido de hacerlo. Algunas veces el héroe debe escapar con la recompensa si es algo que los dioses han estado guardando celosamente. Volver del viaje puede ser tan lleno de aventura y tan peligroso como fue ir en él. Así como el héroe puede necesitar guías y asistentes para emprender la aventura, muchas veces debe tener guías poderosos y rescatadores para traerlo de vuelta a la vida de todos los días, especialmente si la persona está herida o debilitada por la experiencia. O quizás el héroe no se da cuenta que es tiempo de regresar, que puede regresar, o que otros necesitan la recompensa que el héroe ha descubierto. La mayoría de las veces el héroe debe volver al mundo ordinario. Entonces esta es una parte que me parece muy bonita de todos los Heroes Journeys, de todos los viajes de héroes, que es esta responsabilidad que nosotros tenemos, que una vez que regresamos de todo el aprendizaje de nuestras aventuras, se tiene que compartir. El ciclo no se puede cerrar hasta que el héroe regrese y comparta su experiencia. Y siempre algo que me gusta mucho es que dices que una vez que regresas después de este viaje, ya el mundo al que regresas, aunque parece ser el mundo ordinario, ya no es el mismo, porque tú ya no eres el mismo y tu percepción ya no es la misma. Entonces, personalmente, esto lo conecto mucho con este programa, por ejemplo, porque el compartir siempre cierra este círculo virtuoso de lo que hemos aprendido. Y dicen que el compartir es como una fruta, y hay que compartir mientras la fruta esté lista para comerse y esté ripe, porque si no la fruta se echa a perder. Entonces
por fin regresamos a este círculo de compartir, ¿no? Y lo importante que es compartir nuestra experiencia, nuestra historia. Creo que justo ha coincidido el que podamos tener este espacio, este programa. Hace una semana me dieron la noticia de que después de 6 años por fin mi pierna ya sanó, mi hueso ya sanó. Se tardó 6 meses en sanar. Entonces ha sido un largo proceso de sanación física, de entender emocionalmente y mentalmente todo lo que me ha pasado. Y bueno, hace una semana tuve esta gran noticia de que ya estoy bien de la pierna y coincide perfectamente con el tener este espacio y el poder regresar un poco de lo que he aprendido para completar el héroe del Hero's Journey, ¿no? El viaje del héroe. Entonces vamos a cambiar un poco, vamos a hablar un poco de la Ayurveda. Vamos a hablar un poco de qué es el Ayurveda. El Ayurveda es una ciencia milenaria que viene de la India, que quiero hacer un espacio, quiero hacer un segmento en este espacio todos los lunes para hablar de la Ayurveda, porque creo que tiene mucho valor rescatar el conocimiento y aplicarlo en nuestra vida diaria. Ayurveda viene del sánscrito. Ayu significa vida y Veda conocimiento. Entonces el conocimiento de la vida, la salud y la medicina. La Ayurveda es el sistema médico más antiguo del mundo. Tal como el yoga viene de la tradición védica. Y los Vedas fueron estas escrituras que escribieron sabios de la India hace más de 5,000 años, que básicamente ellos, a través de su meditación y su conexión con Dios, básicamente como que descargaron este conocimiento. Entonces este conocimiento de la Ayurveda y del yoga no viene de los hombres, no viene del ser humano que se le ocurrió, sino que eran estos rishis, que eran estos sabios de la India, que tenían esta capacidad de conectarse con los planos superiores y descargar esta información. El Buda practicaba Ayurveda, y los monjes budistas llevaron los principios de la Ayurveda a China y al sudeste de Asia. Y se dice que la Ayurveda es la raíz de la medicina china, que a partir de que estos monjes fueron a China, eso dio como todas las bases para la medicina china, para la medicina tibetana y para la medicina que era de origen griego y árabe. Y también da mucho de las bases para la medicina occidental. Uno de las principales diferencias con la medicina alopática es que la medicina alopática se concentra totalmente en que ve los síntomas como enemigos y en eliminar los síntomas. Tú vas a un doctor alopático y le dices, tengo tales y tales síntomas, y te va a recetar un medicamento como para quitar esos síntomas. Muchas veces no se va a intentar entender de dónde están viniendo estos síntomas. Y aquí es donde la Ayurveda tiene un enfoque totalmente holístico y diferente, porque ve los síntomas como mensajeros de que hay algo detrás. Entonces los síntomas en la Ayurveda son nuestros amigos, ya que nos están diciendo que hay un desbalance en el cuerpo. Entonces nos vamos a ir a entender los principios bien básicos de la Ayurveda, para no hacerlo tan complicado. La Ayurveda habla de que hay los 5 elementos básicos que se manifiestan en el cuerpo. Entonces los 5 elementos son éter, aire, tierra y agua y fuego. Bueno, estos 5 elementos están presentes en toda la creación, en nuestro cuerpo, afuera y en toda la creación. Y se manifiestan como principios básicos o humores, conocidos como la tridosha. A partir del éter y el aire se manifiesta el principio corpóreo del aire llamado vata, que se le conoce como vata, que es el principio del aire. Los elementos de fuego y agua se manifiestan juntos en el cuerpo con el principio de fuego llamado pita, y la tierra y el agua se manifiesta como el humor del agua llamado kapha. Estos 3 elementos, vata, pita y kapha, gobiernan todas las funciones biológicas y psicológicas patológicas del cuerpo, la mente y la conciencia. Actúan como constituyentes básicos y barreras protectoras del cuerpo. En su condición fisiológica normal, cuando están desequilibrados, contribuyen al proceso de la enfermedad. Aquí te arma de que todos nosotros estamos divididos en estas 3 diferentes constituciones, ¿no? Que son vata, pita y kapha, dependiendo de nuestro nacimiento.
La tridosha es responsable de las necesidades naturales y preferencias individuales en cada comida, sabor, temperatura y demás. Ella gobierna la creación, mantenimiento y destrucción de tejidos, la eliminación de desperdicios del cuerpo. También es responsable del comportamiento psicológico, por lo que incluye emociones como miedo, furia, avaricia y las más altas como comprensión, compasión y amor. Es decir, la tridosha es la base de la existencia psicosomática del hombre. La constitución básica de cada individuo se determina en la concepción, en el momento de la fertilización. La unidad masculina, el espermatozoide, se une con la unidad femenina, el óvulo. En esta unión, que la constitución del individuo se determina debido a las permutaciones y combinaciones de aire, fuego, agua y tierra en el cuerpo de los padres. En general hay 7 tipos constituciones: Vata, Pitta, Kapha, Vata Pitta, Pitta Kapha, Vata Kapha y Vata Pitta Kapha. Entre estos 7 tipos generales hay innumerables variaciones sutiles que dependen de la proposición de Vata, Pitta y Kapha que exista en cada constitución. Entonces aquí es muy interesante porque nos vamos dando cuenta que en el Ayurveda, una vez que conocemos nuestra tipología, podemos usar una manera muy diferente de abordar nuestros problemas, ¿no? Ya lo iremos explorando en programas más adelante, pero la Ayurveda se basa en una regla de opuestos, de balancear opuestos. Es decir, cuando por ejemplo tenemos gastritis, es un exceso de fuego en el cuerpo. Y más si somos constitución Pitta, que la constitución Pitta es fuego, entonces vamos a toda la comida picante, todas las cosas que sean irritantes van a aumentar nuestro Pitta, lo que va a aumentar nuestro fuego. Entonces vamos a tender, por ejemplo, a enojarnos más, a no poder dormir, porque el fuego literalmente puede llegar a quemar el sistema nervioso. Entonces el approach de la Ayurveda es que para balancear el fuego, pues que necesitas agua o enfriar. Entonces alguien Pitta, alguien que tiene mucho fuego, se puede balancear comiendo comidas que lo enfríen, tomando baños de agua fría. Entonces vamos a explorar que la Ayurveda es esta herramienta que, una vez que conocemos nuestra constitución, con la ley de opuestos podemos curar muchas de las enfermedades y malestares desde un punto de vista muy diferente al que tenemos hoy en día. Entonces, bueno, la invitación primero, obviamente, hay que conocer nuestro tipo de constitución. Aquí vamos a dejar algunos links con información de la Ayurveda. También quien quiera sacar su constitución me puede escribir, nos puede escribir para hacer una consulta. También abriendo el espacio para ofrecer quien esté interesado en alguna consulta de respiración, de wellness. La idea en las consultas de wellness y de respiración es que de la mano de un wellness coach, en este caso soy yo, podamos llegar a nuestras metas, lo que queremos lograr, bienestar en nuestra vida. Entonces, para cerrar, vamos a hacer una pequeña meditación, agradeciendo a todos por haber estado aquí presentes. Nos quedan 2 minutos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a contactar con nuestra respiración. Nuestra respiración como herramienta para anclarnos en el aquí y en el ahora. Cuando todo el mundo de afuera parece tumultuoso, parece caótico, tenemos esta gran habilidad y tenemos que cultivar esta gran habilidad de poder cerrar los ojos e ir a nuestro mundo interno. De sentir la inhalación, los invito a sentir la inhalación, aguantar y exhalar. Vamos a inhalar en 3 segundos. Inhalamos, pausamos, retenemos y exhalamos en 3. Inhalamos en 3 segundos, pausamos, exhalamos en 3 segundos. Entonces la invitación aquí es que durante tu día puedas darte este espacio para cerrar los ojos, y aunque sea unas 2 o 3 respiraciones, que aunque hagamos esto, logramos romper el patrón de pensamientos que normalmente todo el día la mente está pensando obsesivamente. Es una práctica muy sencilla que nos podemos llevar el día de hoy, y simplemente respirar en 3, aguantar 3 segundos y exhalar en 3, o inhalar en 4, aguantar y exhalar en 4.
Entonces la invitación es que durante el día podamos tener esta práctica de ir hacia adentro, ¿no? Que no creamos que solo lo de afuera existe y nuestra atención todo el tiempo esté hacia afuera, sino que podamos cerrar los ojos, ir hacia este espacio interno que tenemos, que es como un templo que existe dentro de nosotros, y cada vez más que logremos ir hacia adentro, más se va a ir expandiendo y más vamos a poder sentirnos a gusto en nuestro templo interno. Y esa es la invitación. Espero que haya sido un espacio, este nuevo experimento que estamos haciendo, que haya sido un espacio de reflexión, de poder conocer algunos conceptos nuevos. Muchas gracias por permitirme contarles mi historia y compartir mi historia. La idea es que tengamos cada semana a personas que nos inspiren, que inspiren a la gente que escuche, que me inspiran a mí, y poder tener conversaciones con ellos, preguntarles, ver sus hábitos, ver qué los ha hecho exitosos, ver qué los ha hecho lograr tener este bienestar, y esperamos que sea un espacio que todos le saquemos provecho, gracias al equipo aquí de Radio 13 Digital, a todo el equipo que está detrás de cámaras, del radio, a todos los que hacen posible esto, a todas las fuerzas visibles e invisibles que me permitieron hoy estar aquí para compartirles una semillita. Y bueno, los invito a que todos sean los héroes de su propia historia, atrévanse a tener una voz y expresar su voz en el mundo, y que sepamos que todos tenemos algo muy valioso que contar, que es nuestra propia historia, y que no sabemos a quién puede inspirar. Entonces la invitación siempre es a contar nuestra historia, a ser el héroe de nuestra propia vida. Y con 10 segundos nos despedimos. Este va a ser un espacio que